El 29 de marzo de 1989, México se despertó como una noticia que nadie esperaba. Chico Che había muerto. 43 años. Sin aviso. Sin despedida. En su casa de la colonia Educación, la Ciudad de México, el hombre que había hecho bailar a un país entero, simplemente dejó de respirar. El parte médico dijo infarto. Derrame cerebral. Muerte natural. Pero hay algo que ese parte médico no explica. Días antes de morir, Chico Che había tenido una discusión fuerte con ejecutivos de televisión que querían que moderara sus letras. Semanas antes, sus músicos más cercanos decían que ya no era el mismo, y meses antes, en un escenario de Villahermosa, cantó con una emoción tan extraña, tan densa, que varios de los que estaban ahí sintieron que algo estaba terminando, aunque nadie supo nombrar qué. Revisé más de 30 horas de entrevistas, testimonios de músicos y registros de su carrera para armar lo que vas a escuchar, y lo que encontré no es solo la historia de un infarto, es la historia de un hombre que salió de la nada, que construyó una voz que le incomodaba al poder, y que murió justo cuando esa voz empezaba a volverse peligrosa, porque Chico Che tenía algo que muy pocos artistas mexicanos de su época tuvieron: llegaba al pueblo de verdad, llenaba auditorios sin Televisa, vendía discos sin campañas, y sus canciones, aunque sonaban a fiesta, hablaban de cosas que el sistema prefería que nadie dijera en voz alta. Eso lo hizo enorme, y según algunos de los que lo conocieron de cerca, eso también lo mató. Hay una frase que Chicoche repetía en los últimos años de su vida, se la dijo a su hermana, se la dijo a sus músicos, se la dijo a más de un periodista que le preguntaba por qué no descansaba, por qué seguía de gira con el cuerpo ya destrozado, por qué no paraba. La frase era esta: si dejo de cantar, me muero. El 29 de marzo de 1989 dejó de cantar. Y tenía razón. Francisco José Hernández Mandujano nació el 7 de diciembre de 1945 en la colonia San Rafael, Ciudad de México. Pero él nunca se sintió de ahí. Cuando le preguntaban de dónde era, respondía Tabasco, con orgullo, con esa sonrisa que ya desde joven era más grande que su cara, y tenía razón en decirlo, porque aunque nació entre el concreto de la capital, su alma siempre perteneció al sureste, al río Grijalva, al calor húmedo, al olor a tierra mojada después de la lluvia. Pero antes de hablar de Tabasco, hay que hablar de lo que le pasó a los 5 años, porque ahí empieza todo. Su padre, Gabriel Hernández Yergo, era periodista. Su madre, Heidi Mandujano, maestra de primaria. Dos personas con oficio, con propósito, con una familia que apenas comenzaba. Y en un lapso muy corto, los dos murieron. Francisco tenía 5 años. No hay forma suave de decir eso. Un niño de 5 años no entiende la muerte, la siente, la carga y la carga para siempre, aunque aprenda a esconderla debajo de una sonrisa. Sus hermanos quedaron solos, sin dinero, sin guía, en una ciudad que no perdona la pobreza ni la orfandad. Pero entonces apareció Matilde, su hermana mayor, una mujer que tenía todo en contra y que decidió que eso no importaba. Matilde se convirtió en la madre que Francisco necesitaba, lo cuidó, lo crió, le enseñó que el esfuerzo era lo único que nadie te podía quitar. Y más tarde, cuando la música llegó, se convirtió en su representante, su consejera, la única persona en la industria en la que Chico Che confiaba sin condiciones. Sin Matilde, el mundo nunca habría conocido a Chico Che. Eso hay que decirlo claro. Durante su infancia y adolescencia, Francisco vivió entre dos mundos: la Ciudad de México con su ruido y su caos y su ritmo imparable,
Y Tabasco, con su calma, su humedad, sus mercados llenos de color y sus plazas donde la música sonaba sin pedir permiso, dos realidades opuestas, ya, y él en el medio, sin pertenecer del todo a ninguna. Años después, lo confesaría en entrevistas, que siempre se sintió fuera de lugar, ni citadino ni provinciano. Día, un alma intermedia que buscaba su sitio y no lo encontraba en ningún mapa. Ya. Pero esa sensación, esa incomodidad de no encajar, fue también el combustible, porque los que no encajan en ningún lado aprenden a crear su propio espacio. Y Francisco José Hernández Mandujano creó el suyo con música, aprendió solo, guitarra, piano, saxofón, sin maestros, sin academia, solo con oído y con una necesidad de expresarse que no le cabía en el cuerpo. Ya, era autodidacta por naturaleza, pero también por circunstancia. No había dinero para clases. Lo que no sabía lo inventaba, y muchas veces lo que inventaba era mejor que lo que enseñaban. Ya, Francisco era callado, introspectivo, pero con un carisma que no necesitaba esfuerzo. La gente gravitaba hacia él sin que él hiciera nada especial. Ya. Era el tipo de persona que podía convertir una tragedia en un chiste, pero que en el fondo seguía siendo ese niño que se quedó solo a los 5 años, buscando un abrazo que nunca llegó del todo. Esa tristeza vieja, de las que no se borran con canciones, era lo que había debajo de la sonrisa, y la sonrisa era tan buena, tan convincente, que casi nadie la vio. Ya. Pero ese niño roto tenía dentro algo que el sistema nunca supo cómo manejar, una rebeldía, ya, una necesidad de decir lo que otros callaban y una energía que, cuando encontró su cauce, se convirtió en algo que México entero sintió, ya. Antes de llegar ahí, Francisco José tuvo que chocar varias veces contra el mundo real, y el mundo real no fue amable, ya. Hay personas que el sistema intenta moldear y que se quiebran, y hay personas que el sistema intenta moldear y que se doblan, aguantan, y después salen por el otro lado con algo que el sistema nunca les pudo dar. Ya. Francisco José era del segundo tipo. A los 19 años formó su primer grupo de rock and roll. Ya. Greñas largas, lentes oscuros, una actitud que en el México de los años 60 todavía se miraba con desconfianza. Era su manera de poner en algún lugar toda la energía que cargaba desde los 5 años, ya. Pero el rock tenía sus límites y el grupo se disolvió. Fue entonces cuando volvió a Tabasco, y Tabasco lo cambió todo. Hay algo en el sureste mexicano que no se puede explicar bien desde afuera. Ya. El ritmo está en el aire, está en los mercados, en las plazas, en las cantinas que abren temprano y cierran tarde, las marimbas, los sones, ya, las cumbias que suenan desde atrás de una pared y que de alguna forma siempre te encuentran. Ya. Francisco lo escuchó todo con oídos nuevos y entendió algo que cambiaría el resto de su vida. La fuerza de la música no estaba en la rebeldía, estaba en la conexión, en llegar a la persona que estaba del otro lado, en hacer que alguien que cargaba su propia vida pesada se olvidara por 3 minutos de que tenía hambre, deudas, problemas. Ya, eso era lo que él quería hacer, y para eso necesitaba otro sonido. Así nació La Crisis. El nombre no fue casualidad. Era 1968, el año del Tlatelolco, y el año en que México mostró su cara más oscura frente a sus propios hijos. El país estaba fracturado, ya. El miedo circulaba por las calles como niebla, y en ese contexto, un músico del sureste decidió llamar a su banda La Crisis. Era una provocación, era también una declaración, porque en medio de la crisis su música era esperanza disfrazada de cumbia. El sonido empezó a tomar forma. Ya. Dejó las guitarras eléctricas del rock, entró a los metales, los tambores, los sintetizadores, construyó algo que no existía antes, una mezcla que tomaba de todos lados y que al final sonaba solo a él.
la percusión tropical del Caribe, el saxofón del jazz norteamericano, el sentido del humor de los barrios populares de la Ciudad de México. Nadie sabía cómo clasificarlo, y eso era exactamente lo que quería. Ya, pero detrás de ese proceso creativo había un hombre que no dormía bien. Sus músicos de esa época lo recuerdan así. Ya, ensayos que se extendían hasta la madrugada, no porque hubiera un concierto al día siguiente, sino porque Francisco no podía parar. Buscaba algo en cada canción, un detalle, una nota, una transición que sonara exactamente como él la oía en su cabeza y que ningún músico lograba ejecutar a la primera. Era perfeccionista hasta el punto del agotamiento, y era ansioso de una manera que él mismo nunca supo manejar del todo. Ya, el cigarro siempre entre los dedos, las noches largas que él solo justificaba diciendo que así se le ocurrían las mejores ideas, y esa energía que desde afuera parecía vitalidad, pero que por dentro tenía algo de desesperación, como si temiera que si paraba, todo lo que había construido se cayera. Tenía el sonido, tenía el público que comenzaba a notarlo. Solo le faltaba enfrentarse al único enemigo que nunca pudo vencer, él mismo. Cuando Chico Che subió al escenario con un overol por primera vez, alguien en el público se rió. Pero a la mitad de la primera canción, todos bailaban. Ese atuendo, ese traje sencillo de trabajo que usaban los obreros, los mecánicos, los que madrugaban para ganarse el pan, se convirtió en la declaración más poderosa que cualquier artista mexicano de su época hizo, sin decir una sola palabra. Mientras otros cantantes llegaban de traje, con el pelo fijo y la sonrisa de catálogo, Chico Che llegaba como el vecino, como el que vivía en el mismo edificio y que sabía exactamente de qué hablaba cuando cantaba sobre el precio del kilo de tortillas. El público lo entendió desde el primer momento, y eso fue lo que lo hizo diferente a todos. Su ascenso en los años 70 fue de esos que no se planean. Sonaba en la radio y la gente llamaba para pedir que lo repitieran. Sus discos se agotaban antes de que las tiendas pudieran reponer el inventario, y en cada feria, en cada palenque, en cada fiesta popular de cualquier rincón del país, la crisis llenaba, sin Televisa, sin campañas millonarias, sin el aparato de la industria empujando desde atrás. Solo el boca a boca, solo el pueblo recomendándolo al pueblo, pero lo que muchos no escuchaban, o preferían no escuchar, estaba justo en las letras. Tomemos ¿Quién pompó? Una canción que suena a fiesta pura, que pone a bailar a cualquiera desde los primeros acordes, pero escúchala con atención. Debajo del ritmo hay una crítica feroz al materialismo, a la gente que presume lo que tiene, a los que se creen más por tener más, a esa hipocresía social que en México tiene nombre y apellido pero que nadie dice en voz alta. Chico Che lo decía, disfrazado de cumbia, pero lo decía, y eso era solo una canción. A lo largo de los años 70 y principios de los 80, sus letras tocaron la corrupción, la desigualdad, los abusos del poder, los contrastes brutales entre el México que salía en la televisión y el México que vivía la gente de a pie, siempre con humor, siempre con ritmo, pero siempre con un filo que el que lo quería sentir, lo sentía. Y en los pasillos de la farándula capitalina empezaron a circular comentarios, que Televisa no lo invitaba con la misma frecuencia que a otros artistas de su nivel, que algunos de sus temas habían sido sugeridos para no transmitirse, que había órdenes, no escritas, no firmadas, pero órdenes al fin de limitar su exposición en los medios masivos. Nadie lo confirmó con nombre y apellido. En México esas cosas no se confirman, se saben, se murmuran, se transmiten de músico a músico, de productor a productor, pero nunca se dicen en cámara,
Lo que sí se sabe es que Chicoche construyó su carrera casi completamente al margen del circuito televisivo que controlaba quién era famoso y quién no en ese país, ya. Y que a pesar de eso, o quizás por eso, fue uno de los artistas más queridos de su generación, ya. Su hijo, en entrevistas que dio años después de su muerte, dijo algo que resume bien la situación, que Chicoche se sentía incomprendido, ya, que le molestaba que lo redujeran a un payaso tropical, que su humor era su escudo, su manera de decir cosas que de otra forma no hubiera podido decir, pero que por dentro sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ya. Un hombre que usaba la risa para hablar de lo que dolía. Eso era Chicoche. Y cuanto más lo quería el pueblo, más incómodo se volvía para los de arriba. Ya. En México, eso tiene un precio. Chico, Che todavía no lo sabía, ya. O quizás sí lo sabía y simplemente decidió que no le importaba. Seguía subiendo al escenario con su overall, seguía llenando recintos, seguía componiendo canciones que hablaban de la vida real de la gente real, ya. Pero el precio estaba acumulándose, y no iba a tardar mucho en llegar la factura. El éxito tiene un lado que nadie cuenta, ya. No el lado de los aplausos, ni el de los discos que se venden, ni el de la gente que te para en la calle para decirte que tu canción estuvo en su boda, en el cumpleaños de su madre, en el velorio de su padre, ya. Ese lado lo cuentan todos, ya. El otro lado es el de las giras que no terminan, el de los contratos que siempre piden más fechas, ya. El de los promotores que llaman a las 11 de la noche para confirmar que sí, que el sábado hay show, que el domingo también, que el fin de semana siguiente ya está agendado, ya. Y tú dices que sí porque para eso estás, porque eso es lo que eres, porque si dejas de ser eso, no sabes muy bien qué queda. Chico, Che vivió ese lado desde mediados de los 70 hasta el final, ya, y su cuerpo lo fue registrando todo. Y el sobrepeso apareció gradualmente, primero como algo que nadie mencionaba porque formaba parte del personaje, ese hombre grande de risa ancha que llenaba el escenario con su sola presencia, ya. Pero detrás del personaje, el cuerpo de Francisco José Hernández Mandujano estaba mandando señales que él prefería ignorar. Dolores de cabeza que no cedían, ya. Mareos que aparecían en los momentos más inconvenientes antes de salir al escenario, durante un ensayo, en medio de una comida, visión que se nublaba por segundos y que él atribuía al cansancio, ya. Sus allegados sabían que algo no estaba bien, lo que muchos médicos describirían, mirando hacia atrás, como los síntomas clásicos de una diabetes avanzada sin control, ya. La enfermedad que en México mata en silencio porque la gente la ignora hasta que ya no puede ignorarla. Chico Che la ignoró mucho tiempo, ya. Y en 1987 ocurrió algo que para los que lo conocían bien marcó un antes y un después. Una entrevista con Patti Chapoy, ya. Lo que debía ser una conversación sobre su carrera se convirtió en algo diferente. Entre bromas que no terminaban de ser bromas y comentarios sobre su peso, la periodista lo retó a medirse la cintura frente a las cámaras. Ya. Él sonrió. Claro que sonrió. Era Chico Che. Sonreír era lo que hacía, pero en sus ojos, según quienes vieron esa entrevista y lo conocían, había algo que no era comodidad. El público en el estudio se rió, ya. Y él siguió sonriendo, pero cuando terminó la grabación, no habló mucho, ya. Esa noche, según personas que estaban cerca de él en esa época, llegó al hotel sin ganas de hablar, sin ganas de comer, sin la energía de siempre. Se sentó y se quedó callado mirando la pared, ya. Porque lo que había pasado no era solo una broma pesada de televisión. Era que por primera vez frente a millones de personas lo habían tratado como un objeto de burla, le habían reducido décadas de trabajo, de canciones de un lenguaje propio construido desde cero, a su cintura. Ya. Eso dolió de una manera que él nunca verbalizó del todo.
Desde entonces, algo cambió. Se volvió más reservado, daba menos entrevistas. Cuando las daba, hablaba de Tabasco, de su familia, de la música, pero ya no con la misma apertura de antes. Había puesto algo entre él y el mundo mediático, una distancia que antes no existía. Sus músicos lo notaron en los ensayos. Hablaba menos, a veces perdía el hilo de una progresión de acordes por segundos, algo que en él era casi impensable. Su oído absoluto, esa capacidad de escuchar un error en cualquier instrumento desde el otro extremo del escenario, parecía tener días buenos y días no tan buenos. Nadie lo detuvo. Nadie le dijo: para, descansa, el cuerpo tiene límites aunque tú no quieras reconocerlos. Porque, ¿cómo se le dice eso a un hombre cuya única respuesta sería subirse al escenario esa misma noche y demostrarte que está perfectamente bien? La gira seguía, los conciertos seguían, el overall seguía, y el corazón de Francisco José Hernández Mandujano seguía cargando todo eso. Pero había algo que nadie fuera de su círculo más cercano sabía todavía, algo que sus últimos meses dejarían al descubierto de una manera que nadie estaba preparado para ver. Después de esa entrevista con Chapoy algo cambió en él, sus músicos lo notaron, su hermana lo notó, pero nadie dijo nada. Y eso fue un error. A finales de los años 80, Chico Che ya era una institución. Su nombre en el cartel era garantía de lleno. Su música sonaba en cada radio del país. En Tabasco, su tierra, era más que un artista. Era parte de la identidad del lugar, como el río Grijalba o el cacao. La gente lo quería con esa clase de cariño que va más allá del gusto musical y que tiene más que ver con el reconocimiento, con la sensación de que ese hombre habla de mi vida, de mi mundo, de mis cosas. Pero debajo de esa imagen, el cuerpo de Francisco José estaba cediendo, respiraba con dificultad en los escenarios, sudaba más de lo normal, incluso en recintos climatizados. Entre canción y canción, necesitaba sentarse unos segundos, algo que él convertía en un momento de contacto con el público, una broma, un comentario, para que nadie se diera cuenta de que en realidad necesitaba recuperar el aliento. Los músicos de la crisis lo veían y callaban, porque él no quería hablar de eso. Hubo una presentación en Villahermosa, su tierra querida, en esos últimos meses, que quedó grabada en la memoria de todos los que estuvieron ahí. Cantó con una intensidad diferente. Cada canción parecía cargada de algo extra, como si hubiera decidido poner en esa noche todo lo que tenía. Al final del concierto, cuando el público lo ovacionaba, se quedó parado en el escenario más tiempo del habitual, mirando, absorbiendo. Varios músicos que estaban en el escenario esa noche sintieron que estaba conteniendo algo. No lloraba, pero había algo en su cara que se parecía mucho a una despedida. Nadie dijo nada. Eran sensaciones, impresiones, el tipo de cosas que solo cobran sentido cuando ya es tarde para que importen. Y entonces llegaron los rumores sobre la discusión con los ejecutivos de televisión. La versión que circuló entre la gente que trabajaba cerca de él era esta, que en los meses previos a su muerte había habido conversaciones no exactamente amigables con personas vinculadas al mundo televisivo que querían que suavizara su postura, que moderara ciertos mensajes, que dejara de hacer canciones que, aunque disfrazadas de humor, apuntaban demasiado directo a cosas que era mejor no apuntar. Chico Che, según esta versión, no fue receptivo. No hay actas, no hay grabaciones, no hay nadie dispuesto a dar nombres completos sobre ese episodio. En México esas conversaciones no dejan rastro porque están diseñadas para no dejar rastro. Pero la gente que lo rodeaba en esa época dice que algo pesaba sobre él en esos últimos meses. Algo que iba más allá del cansancio físico.
una presión que no tenía que ver con las giras ni con los contratos, y él seguía componiendo, seguía planeando. Tenía proyectos para el siguiente año, ideas para nuevas canciones, fechas ya confirmadas en la agenda de Matilde, pero también repetía esa frase: si dejo de cantar, me muero. Sonaba a otra cosa, a alguien que había llegado a un punto donde la música y la vida eran tan indistinguibles que no sabía dónde terminaba una y empezaba la otra. Y entonces llegó el testimonio que nadie esperaba. Eugenio Flores fue músico de la crisis durante años. Uno de los hombres que estuvo más cerca de Chico Che en sus últimas semanas, y lo que cuenta sobre esos días finales es la pieza que faltaba en esta historia. La última gira de Chico Che fue en Semana Santa de 1989, 3 fechas seguidas en Veracruz. El Viernes Santo en el Puerto, el Sábado de Gloria en Tuxpan y el Domingo de Resurrección en Poza Rica. Una agenda brutal para cualquier cuerpo, y mucho más para uno que ya estaba cediendo. Fue en el autobús, saliendo de Tuxpan hacia Poza Rica, donde ocurrió algo que Eugenio no olvidaría nunca. Chico Che se sentó a su lado. Lo saludó, y después, casi sin preámbulo, le dijo algo que en ese momento sonó como una queja menor, pero que con el tiempo adquiriría otro peso. Le dijo que llevaba 4 o 5 días con un dolor de cabeza que no cedía con nada, que tomaba aspirinas y no pasaba, que ya no sabía qué hacer. Eugenio le respondió lo que cualquier amigo respondería: que se cuidara, que se checara la presión. Chico Che asintió. Dijo que en cuanto llegaran a Villahermosa, iría con el doctor. Pero en Poza Rica algo salió mal con el audio del equipo. El baile estaba lleno a su capacidad máxima, y los silbidos del público cuando el sonido falló pusieron a Chico Che bajo una presión que su cuerpo ya no necesitaba. Ahí mismo cambió la agenda, canceló el plan de ir a Villahermosa, ordenó que el camión pusiera rumbo a la Ciudad de México esa misma noche para revisar el equipo. Salieron de Poza Rica a las 4 de la mañana, y fue durante ese trayecto pasando por Pachuca cuando ocurrió el episodio que Eugenio describe con una precisión que estremece. Chico Che empezó a golpear el techo del autobús. Gritaba que pararan, que no podía respirar, que se sentía muy mal. El conductor orilló el camión. Chico Che bajó. Estaba con la presión disparada, el dolor de cabeza más intenso que nunca, sin poder recuperar el aliento. Lo calmaron, siguieron el viaje, llegaron a la Ciudad de México. Chico Che cobró su parte de las finanzas de la gira y citó a todos para el martes a las 10 de la mañana en la casa que había rentado para ensayos, a unas cuadras de donde vivía. El martes llegaron todos. Revisaron el audio. El audio no falló. Nadie supo explicar qué había pasado esa noche en Poza Rica. Don Armando de la Serna, el encargado de publicidad, se acercó a Eugenio ese día y le preguntó qué le pasaba a Chico Che, que lo veía muy desmejorado. Eugenio no supo qué responder. Esa tarde, cerca de las 6, los músicos fueron saliendo uno a uno. Eugenio fue el último en quedarse. Estuvo platicando con él hasta las 7:15 de la noche. Cuando se levantó para irse, Chico Che le preguntó a dónde iba. Le dijo que iba al Seguro Social a ver un partido de fútbol, los Rojos contra los Plataneros de Tabasco. Chico Che se quedó pensando un momento. Le dijo que le daban ganas de ir, que así encontraba paisanos, que iba a agarrar otra vez la jarra. Eugenio lo frenó. Le dijo que no fuera a aparecer al día siguiente con la cruda porque lo iba a fregar. Chico Che se rió. Se quedó sentado. Eugenio se fue. Esa fue la última vez que lo vio vivo. Al día siguiente, miércoles 29 de marzo, llegaron todos al lugar del ensayo a las 11 de la mañana. Esperaron.
Al mediodía Chico Che seguía sin aparecer. A la una tampoco. Los comentarios empezaron entre los músicos que no les había gustado que se fueran a México en lugar de Villahermosa. Y entonces llegó Matilde, su hermana. Lo había encontrado en su casa, a 3 o 4 cuadras de ahí, tirado entre la puerta y la cama, en el suelo. Solo, los chalanes que se habían quedado con él en la casa no habían escuchado nada. Eugenio llegó corriendo. Lo vio ahí, de lado en el suelo. Quiso levantarlo. Ya estaba frío. Para Eugenio, lo que mató a Chico Che fue un derrame cerebral, el mismo dolor de cabeza que llevaba días sin ceder. La presión que se había disparado en el autobús camino a Pachuca, un cuerpo que mandó todas las señales posibles y al que nadie, incluido él mismo, permitió detenerse. Lo que pasó entre las 4 y las 6 de la mañana del miércoles 29 de marzo de 1989, dentro de esa casa de la Colonia Educación, nadie lo vio. Y lo que pasó dentro de esa casa todavía tiene versiones que no coinciden. El parte médico oficial fue claro en su lenguaje y ambiguo en todo lo demás. Infarto agudo al miocardio. Derrame cerebral asociado. Muerte instantánea. Sin posibilidad de reanimación. Francisco José Hernández Mandujano, 43 años. Las estaciones de radio cambiaron su programación en cuestión de horas. Las que normalmente ponían cumbia empezaron a poner sus canciones en bucle, como si repetirlas pudiera hacer que la noticia no fuera cierta. En Tabasco, la gente salió a las calles, no a protestar, no a marchar, solo a estar juntos, a compartir ese golpe que ninguno esperaba. Porque Chico Che no era el tipo de artista que uno espera que muera a los 43 años. Era demasiado vivo para eso, Pero la muerte no consulta expectativas, y entonces, como ocurre siempre cuando alguien que no debería morir muere de repente, llegaron las preguntas. La primera versión que circuló fue la oficial. La diabetes avanzada sin control, el corazón sobrecargado por años de excesos, el cuerpo de un hombre que nunca descansó lo suficiente y que finalmente cobró la deuda. Una explicación médicamente coherente, perfectamente plausible, que encajaba con lo que muchos de sus conocidos ya sospechaban sobre su salud. Pero después vino la segunda versión, que en los últimos tiempos su consumo de alcohol había aumentado de manera significativa, que las noches largas de las que siempre había presumido como parte de su proceso creativo eran en realidad algo más complicado, que había sustancias, no solo el cigarro y el alcohol que todo el mundo sabía, sino otras cosas que nadie quería nombrar con claridad. Esta versión nunca se probó. Nunca hubo una investigación formal que la confirmara ni que la descartara definitivamente. La familia insistió en que fue una muerte natural, y técnicamente un infarto es una muerte natural, aunque detrás haya décadas de un cuerpo mal cuidado. Pero la tercera versión es la que más ha persistido con los años, la que conecta su muerte con la presión que venía soportando, la que pone en la misma línea la discusión con los ejecutivos de televisión, el deterioro acelerado de sus últimos meses y ese final tan abrupto para un hombre que días antes todavía estaba planeando su próxima gira. Esta versión no dice que lo mataron, no tiene ese tipo de evidencia, pero sí dice que el sistema al que Chico Che se negó a doblegarse contribuyó a que ese hombre muriera antes de tiempo, que la presión constante, la falta de respaldo institucional, las puertas que se cerraban cada vez que sus canciones incomodaban demasiado, todo eso sumó, y que un corazón que carga demasiado eventualmente falla. Lo que sí es indiscutible es esto. Chico Che murió con 43 años en un momento en que su carrera todavía tenía mucho por dar, con proyectos activos, con una audiencia que lo adoraba, con canciones que todavía tenía ganas de componer,
Y lo que también es indiscutible es que las circunstancias exactas de esa mañana en la colonia Educación nunca se aclararon del todo para el público. Su cuerpo fue trasladado a Tabasco, ya, y lo que debía ser un sepelio privado se convirtió en algo que nadie había planeado. La gente apareció, de los barrios, de los mercados, de los pueblos del interior del estado, ya. Gente que nunca había ido a un concierto, pero que había bailado sus canciones en bodas, en fiestas, en velorios, gente que lo sentía como suyo porque él siempre los había hecho sentir que los entendía. Cantaron sus canciones en la procesión, lloraron, bailaron. Fue un funeral que se parecía más a una verbena que a un duelo, no porque la gente no estuviera triste, sino porque esa era la única manera que tenían de honrarlo, ya, con lo mismo que él les había dado toda la vida, ya, ritmo, comunidad, la certeza de que alguien los había visto, en el Parque Tabasco, donde años después se erigiría una estatua en su honor. Alguien escribió en un papel que alguien más conservó. Aquí descansa quien nunca descansó de hacernos reír. 8 palabras que lo resumen mejor que cualquier parte médico. Hay algo que el caso de Chicoche revela cuando lo miras desde la distancia. México ha tenido a lo largo de décadas una lista de artistas que llegaron demasiado lejos para el gusto del sistema, que hablaron de más, que conectaron con el pueblo de una manera que el poder no podía controlar, y que de distintas formas por distintos caminos encontraron el mismo techo invisible. Ya, algunos lo moderaron y siguieron, otros se estrellaron contra él y no volvieron a sonar, ya, y unos pocos, como Chico Che, simplemente siguieron hasta que el cuerpo no pudo más. La pregunta que queda después de revisar todo esto no es si lo silenciaron. Esa respuesta depende de a quién le preguntes y de qué pruebas se exige para creer algo. La pregunta que queda es más incómoda. ¿Cuántos Chicoche hubo? ¿Cuántos artistas con una voz real, ya, con un mensaje que llegaba a la gente de verdad, terminaron aplastados por la misma combinación de presión mediática, falta de apoyo institucional y un cuerpo que cargó más de lo que podía? Ya. Esa respuesta no está en este vídeo. Está en la historia de la música popular mexicana, una historia que todavía no se ha contado del todo, que tiene nombres que la industria prefiere que no se pronuncien demasiado alto, ya, y que tiene patrones que cuando los ves una vez, empiezas a verlos en todos lados. Si quieres seguir tirando de ese hilo, el siguiente video va exactamente por ahí. Dale like si llegaste hasta acá, no porque lo necesite el canal, sino porque es la única forma que tiene el algoritmo de entender que este tipo de historias le importan a la gente. Ya. Y si conoces a alguien que creció bailando las canciones de Chico Che, mándaselo, para que sepa lo que había detrás de esa sonrisa. Ya. Si llegaste hasta acá es porque este tipo de historias te importan tanto como a nosotros. En Apellidos que Hablan seguimos desenterrando las historias que la versión oficial prefiere que no se cuenten. Si quieres seguir escuchándolas, suscríbete al canal. Es gratis, toma 2 segundos y nos ayuda más de lo que imaginas a seguir produciendo este contenido. Ya. Y si algo de lo que escuchaste hoy te movió, te generó una pregunta o simplemente quieres compartir lo que piensas sobre Chicoche, déjalo en los comentarios. Leemos todo. Cada opinión, cada dato que nos aportan, cada historia que alguien recuerda sobre él, porque esta comunidad se construye entre todos. Nos vemos en el siguiente video.